¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Ramón Pérez Estrada, soy estudiante de la maestría en Educación de la Universidad IEXPRO y en la asignatura de Filosofía y Epistemología para la Construcción del Conocimiento, en su unidad 2, las corrientes contemporáneas epistemológicas para la construcción del conocimiento, vamos a hablar ahorita de los elementos esenciales de la propuesta de Feyerabend. Y bueno, para empezar, algunos datos biográficos del autor. Él es Paul Feyerabend, nació el 13 de enero de 1924 en la ciudad europea de Viena de Austria. Fue un filósofo de la ciencia caracterizado por su alto sentido de anarquismo y sentido crítico, ¿no? Entonces, para empezar, algunos conceptos previos que debemos de analizar son el anarquismo, que se entienden como todo aquello que fomenta la libertad, es decir, desde el punto de vista de la ciencia, permite adoptar distintos métodos o ideas que se consideren necesarios para acceder al conocimiento, que de una u otra forma ese es uno de los principales postulados de la propuesta anarquista de Feyerabend. Entonces, el conocimiento científico, en términos generales, es el que se deriva y es resultado de un proceso real mediante un método establecido. Más adelante vamos a ver que para Feyerabend no existe un solo método. La realidad para Feyerabend es todo aquello que es constructo y resultado de la construcción social humana, ¿no? Y la transgresión es actuar en contra de la costumbre. Este sentido de transgresión permite a Feyerabend tener sus postulados importantes a partir de la idea de que la ciencia no debe ser única, ¿no? Entonces, cuando Karl Popper le ofreció ser su ayudante, él declinó porque quería mantener su independencia de pensamiento, porque él siempre sostuvo que la ciencia debe de ser de carácter progresiva y debe ser libre, ¿no? Él sostenía que la ciencia no puede ser única, ¿no? Y es por ello que siempre rechazó de forma contundente las diversas metodologías que buscaban universalizar a las ciencias, ¿no? Imre Lakatos era un personaje importante. Él opinó en el tránsito del Feyerabend racionalista al anarquista, se originó a partir de lo que proponía el propio Popper, que era la cuestión de una lectura exigente y radical de la lógica científica. Entonces, el anarquismo epistemológico de Feyerabend básicamente propone lo siguiente, que no existe un método único para la construcción del conocimiento. Es decir, que su parte filosófica, Feyerabend siempre se refería a la postura epistemológica, que no existe reglas metodológicas útiles o libres de excepciones que rigen el desarrollo de los conocimientos. Es decir, para él no existía una sola postura que atendiera todo lo que se da durante el proceso de construcción de conocimiento, ¿no? Él siempre rechazó que la ciencia fuera universal, ¿no? Él proponía siempre que la liberación de la ciencia, es decir, de leyes y de obligaciones. ¿Para qué? Pues para que la ciencia no fuera lineal, que era parte de la crítica que él siempre decía, porque él pensaba que la ciencia debe ser libre y así es como debe de ser. Entonces, el concepto de todo vale para Feyerabend básicamente radicaba en que la ciencia debía ser vista como un juego creativo, ¿no? Donde se vale utilizar todos los métodos para llegar al conocimiento, todos los que estén a disposición y de los que se sepan, pueden ser utilizados para construir el conocimiento. Entonces, él rechazaba la adopción de un método científico único, ¿no? Entonces, innovar siempre ayudó a Feyerabend en su postura, porque la cuestión de la innovación de una u otra forma era vista de una forma importante para la aceptación social. Entonces, de una u otra forma, de acuerdo a los postulados del anarquismo de Feyerabend, pues no hay históricamente en la ciencia indicios claros de algo que pueda considerarse como un método científico único y válido para todo, ¿no? Entonces, él no niega que existe una metodología científica, no lo niega, pero básicamente se refiere a que no siempre el método científico funciona. Es decir, que él dice que no existe un conjunto de reglas que permitan obtener un conocimiento válido en toda ocasión. Y es ahí en donde uno de los postulados importantes de Feyerabend toma importancia, que es la inconmensurabilidad. Es decir, que esta no te limita a seguir una sola idea, es decir, un solo método para la construcción del conocimiento, sino que tú puedes comparar de forma individual tus propios pensamientos
y de ahí construir tu propio conocimiento. O sea, puedes optar por diversas disciplinas. El conocimiento debe de ser multidisciplinario y debe de ser este, visto de diversas formas, desde las distintas formas de la construcción del conocimiento. O sea, todo eso se puede optar, ¿no? Para Feyerabend también el hecho del método científico sostenía siempre que tenía un rechazo total para la unicidad. Para Feyerabend el hecho de que la ciencia sea vista como un solo método no era válido, siempre se tenía que optar por la experimentación y de la búsqueda de diversos métodos para que la ciencia en la construcción del conocimiento fuese de carácter multidisciplinar. ¿Por qué? Porque cuando él Feyerabend enseñaba ciencia, él siempre decía y estaba en contra del monopolio que, por el que se veía involucrado el método científico. Entonces él decía que se le debería de permitir al individuo optar por la forma de conocimiento que él desea. Es decir, que no se debe obligar a las personas que estudian ciencia a hacer ciencia de la forma tradicional, sino que se debe de tener la libertad de elegir y de tener la posibilidad de que la pluralidad de teorías ayuden de una u otra forma a la construcción del conocimiento. Es decir, de una u otra forma, tener acceso a la información de otras disciplinas permite que el saber sea dinámico, multidisciplinario y sobre todo progresivo. Entonces, estas formas de conocimiento como el lenguaje, la emoción, la fe, formas de conocimiento también como la razón, la intuición y la percepción son válidas para Feyerabend. Tú puedes crear tu conocimiento a partir de la fe, de la emoción. Todo esto puede ser parte de tu construcción. Uno de los puntos importantes son la asociación de Lakatos y la ciencia, es decir, cómo él propone la cuestión de que la ciencia debe ser progresiva, pues, porque para ello deben existir programas de investigación y eso es cuando un programa de investigación crece y se descubre, hay hechos que son novedosos y eficientes, ¿no? Entonces uno de los principales aportes que tenía Lakatos eran los desarrollos sucesivos que pueden mostrarse sin un programa, es decir, que algo puede ser progresivo o, dado caso, regresivo. Entonces es ahí en donde los programas de investigación cobran importancia, ¿no? Entonces, básicamente ellos están conformados por un núcleo, un cinturón protector, las heurísticas negativas y la heurística positiva, y estos PIC, que así se les denominan, que son los programas de investigación científica, que es la unidad de análisis epistemológica constituida por una secuencia de teorías científicas, está conformado por el núcleo, que es una parte sólida, la parte más sólida, ¿no? Compuesto por las hipótesis, el cinturón protector, que es el que protege al núcleo, y utiliza hipótesis auxiliares, ¿no? Dentro de ellas también se encuentran los enunciados observacionales y las condiciones iniciales para la construcción del conocimiento. Entonces, de una u otra forma, las PICs, de forma conceptual, son un conjunto de reglas metodológicas, las cuales indican los patrones de investigación a seguir y los que se deben de evitar también. Entonces, ¿cómo surgen estas PICs? O sea, los programas de investigación científica, pues a partir del cuestionamiento que hace Lakatos a Proper con respecto también a la condición histórica y de los dos aristas por las que se trabaja, ¿no? Desde el punto de vista interno, que es el escenario para la discusión racional, que trata de evitar las refutaciones, y la cuestión externa, ¿no? Que libera el contexto de circunstancias psicosociales. Ahora bien, aquí vemos un esquema de cómo está constituido el programa de investigación científica, que es el principal aporte de Lakatos, ¿no? Entonces, el núcleo, las heurísticas negativas y la heurística positiva, cada una tiene aspectos distintos. Por ejemplo, los aspectos a evitar son las heurísticas negativas,
que son esas hipótesis para defender, para defender de refutaciones, de lo que se han dado caso se pueda refutar lo que se está trabajando, y la heurística positiva, que son los aspectos a seguir y sobre todo ampliar y fortalecen el cinturón protector del PIC. Ahora bien, Lakatos y Feyerabend eran grandes amigos. Entonces, desde el punto de vista de Feyerabend, él siempre sostuvo que existen diversos elementos para la construcción del conocimiento, ¿no? El método de él era un método diverso, así de simple. Feyerabend, el resultado de su propuesta anarquista de epistemológica era esa, que no existe un solo método, sino que el método está compuesto de varios métodos, de varias formas para la construcción del conocimiento, ¿no? Y de una u otra forma, lo que Lakatos decía de que su método tiene una guía, sí, a partir de su programa de investigación científica, que es lo que te daba los patrones a seguir y que es lo que se puede seguir, lo que se puede evitar, pero que de una u otra forma, el Feyerabend también decía de que en la cuestión práctica, que la metodología de Lakatos no era exactamente una como tal, sino unas palabras como elementos de una metodología, y que en la práctica la metodología de Lakatos no era diferente a su propia posición anarquista epistemológica. Entonces, de una u otra forma, esa es una relación que ellos guardan. Ahora bien, la cuestión de la universalidad entre la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Entonces, ¿qué es ciencia y qué es una pseudociencia? Y es ahí en donde la cuestión de la universalidad de la ciencia para Feyerabend nunca fue eh, viable, ¿no? Él siempre tuvo la idea de que eh, no se debe de universalizar a la ciencia, ¿no? No hay una sola forma de hacer ciencia, no hay una sola forma de construir el conocimiento, se vale todo, todo se vale, de todo se puede adquirir conocimiento, ¿no? Entonces, él siempre rechazó de forma contundente estas metodologías que buscan universalizar a esta ciencia. Y bueno, para terminar, pues vamos a analizar algunos puntos del anarquismo epistemológico, que tiene que ver que promueve la libertad de pensamiento y de elección de lo que se quiere trabajar y estudiar, ¿no? La cuestión de la reflexión sobre lo que es más positivo y lo que te ayuda a la construcción del conocimiento, la cuestión de las emociones, de la razón y de de algunas otras disciplinas, ¿no? La capacidad de tener ideas múltiples de acuerdo a la decisión que se toma de este carácter multidisciplinario, ¿no? Y la creatividad, ¿no? De utilizar distintos métodos para la construcción del conocimiento. Ahora bien, la propuesta de Feyerabend también siempre es ajustable, ¿de acuerdo a qué o en consideración de qué? Bueno, de la cuestión social y de la cuestión de la afectividad, del contexto cultural, también tiene de una u otra forma elementos arraigados para la construcción del conocimiento desde el punto de vista epistemológico de Feyerabend, ¿no? Y ¿qué pasa si, por ejemplo, se cuestiona la postura de Feyerabend? Es decir, si se cuestiona el hecho de que la ciencia no debe de ser universal. Creo ahí que puede haber una visión, una forma en la que puede tener una debilidad, porque esta visión que tiene Feyerabend sostiene que la ciencia no tiene un método, es decir, no tiene un método que la valide como ciencia, ¿no? Entonces, no habría nada que haga diferente una ciencia de algo que no lo es. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que algo es ciencia y algo no es ciencia si no existe un método, ¿no? Entonces es un punto importante a analizar, ¿no? Y bueno, de una u otra forma, por lo que no podría afirmarse que la ciencia es superior a otras disciplinas, desde el punto de vista y analizando los postulados de la propuesta anarquista de Feyerabend. Y si quieren abundar más en el tema, pues esas son las referencias, una ciencia sin método, una mirada a las propuestas de Paul Feyerabend aplicada a la enseñanza de las ciencias, Imre Lakatos, una biografía del autor, y Lakatos y los programas de investigación científica, en el que se trata también las propuestas holistas de
autores como Bagossi y de Phillips, ¿no? Las ideas que tienen ellos sobre el método holístico, ¿no? El origen racional de la hipótesis de la naturaleza, ¿no? Y eso es todo por hoy, amigos. Fue un gusto platicar con ustedes sobre las cuestiones epistemológicas y que propone Feyerabend, ¿no? Entonces, uno de los principales autores y que refutaban siempre que la ciencia tenía un solo método, ¿no? Entonces, el anarquismo epistemológico de Feyerabend siempre, siempre va a ser importante, ¿no? Entonces, aquí los dejo con esta frase que dice: mi intención no es reemplazar un juego de reglas centrales por otro. Más bien, mi intención es convencer al lector de que todas las metodologías, incluyendo las más obvias, tienen sus límites, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos hablar de Feyerabend. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.